¿Qué debe ser el flujo de efectivo continuo por año para que el flujo de dinero continuo más de 10 años a una tasa del 8% de interés continuo resultará en $20,000? Así que usaremos la fórmula de valor futuro aquí para un flujo de dinero continuo. Pero para este ejemplo, daremos el valor futuro de $20,000, y estamos tratando de determinar el flujo de dinero requerido, lo que sería RDT, así que lo que determinaremos es lo que el flujo de dinero debería ser por año para tener $20,000 después de 10 años ganando 8% de interés continuo. Entonces, el valor futuro es de $20,000. Esto va a ser igual al integral de 0 a 10 porque son 10 años de RDT. ¿Para qué estamos resolviendo el flujo de dinero anual? Tiempo se aumentará al poder de kxt. Bien, k será 0.08 xt de t. Ahora, porque RDT es un flujo de dinero constante, podemos ir adelante y salir de esta integral. Tenemos 20,000 igual RDTx integral de 0 a 10 de a la t de t 0.08. Y para integrar esto, debemos realizar una sustitución donde vas a ser 0.08t. Entonces, la diferencia de u va a ser igual a 0.08 de t. Así que si solucionamos esto para dt, tendríamos diferenciales de u divididas por 0.08 igual de t. Ahora escribiremos esta integral en términos de u, así tenemos 20,000 igual r de t. Al escribir esto en términos de u, dejaremos los límites de integración temporalmente, así que tendremos e a la u, pero entonces dt va a estar dividido por 0.08. Así que tenemos du aquí, pero adelantaremos y dividir r de t por 0.08, así que para este próximo paso vamos adelante, y multiplicen ambos lados por 0.08 para deshacerse de esta fracción. Tenemos 0.08 por 20,000 igual r de t. Y luego el antiderivativo de a la u va a la u, que es realmente al 0.08t. Ahora necesito evaluar esto a las 10 y 0. Tenemos 0.08 por 20,000 igual r de tx. Bien, tenemos al 0.08 por 10. Eso va a ser 0.8, e al 0 que sería 1. Vamos adelante y acabemos esto en la página siguiente. Ahora podemos resolver esto para r de t dividiendo por e al 0,8, e al 0. Y ahora evaluaremos esto usando la calculadora. El numerador será 0.08 por 20,000. Y el denominador va a ser e al 0.8, e al 0 menos 1. Así que el flujo de efectivo continuo por año deberá ser de $1,305.55 para tener los $20,000 después de 10 años. Entonces, si está interesado en ahorrar su dinero para una gran compra de digamos $20,000, esta es una pregunta mucho más realista para hacer porque la mayoría de las personas ahorran dinero de forma continua a lo largo del tiempo en lugar de hacer un gran depósito en una cuenta y dejarlo solo por varios años. Espero que hayas encontrado esto útil.